Continuamos con más información. Estamos de manteles largos porque está con nosotros el maestro y el ingeniero José Luis Ortiz, que usted ya lo ha visto con nosotros. Nos va a hablar de, pues, la historia de México acerca de los primeros gobernadores del estado de Jalisco. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Ay, bienvenido. Qué gusto tenerlo. Muy amable, a su amable junto auditorio, un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que le dan voz a los desvalidos. Así es. Hablando del tema de la parte de la historia de México, creo que a veces lo que nos enseñan y lo que nos dicen en la secundaria y en la primaria, pues no es, digamos, que la realidad absoluta, ¿no? ¿Cómo de repente manejar este tipo de información, maestro? Pero lo que pasa es que la historia está muy deformada. Exacto. Pero vamos, A conveniencia, ¿no? De cada cada partido, de cada era, pluma, cada partido, Ajá. cada idea a veces le meten el hígado a la historia y se complica, entendiendo que la historia la hacen los triunfadores. Okay. Pero hoy concretamente vamos a hablar del peregrinar del estado de Jalisco. Okay. Ya que hay, hablando de confusión, en Jalisco hay una terrible confusión. Todo el mundo cree que don Prisciliano Sánchez fue el primer gobernador de Jalisco. Antes de él hay 3 gobernadores. Él fue el primer gobernador constitucional, pero primero está don Pedro Celestín de Negrete. En 1822 él es un gobernador designado, dura como unos 4 o 5 meses, y luego ya en el mismo 1824 a don Josep Luis Quintanar, también gobernador designado, pero él sí gobierna alrededor de más de 4 años, hay 3 periodos del 22 hasta el 24. ¿Por qué gobernadores designados? Esa parte era lo que estábamos hablando, Steph, que le preguntábamos al maestro cuál era la diferencia, ¿no? Entre designados sí. y no. Lo que pasa es que Jalisco, hasta el 1824, tiene Congreso del Estado y tiene una Constitución. Okay. Posteriormente, ya con Constitución y con Congreso del Estado, se convoca a una elección para gobernador constitucional del estado de Jalisco. Pero quiero regresarme un poquito atrás. Don Luis Quintanar creo que fue un buen gobernador, la gente lo quería, y él quiso competir también para la gobernatura, pero él fue amigo de Agustín de Iturbide, y en ese entonces don Nicolás Bravo era el presidente de México. Él personalmente viene a Jalisco con tropa, lo aprende a Luis Quintanar, lo embarcan en el puerto de Veracruz y lo destierran. Okay. Entonces, volvemos al 1824, el Congreso del Estado hace una convocatoria para elegir gobernador constitucional. Hay 2 candidatos, Prisciliano Sánchez y don Rafael Camarena. Hubo una elección muy cerrada, una elección donde prácticamente se empata y le toca al Congreso del Estado decidir quién es el ganador y designan a don Prisciliano Sánchez como gobernador constitucional para un periodo de 4 años. Yo le quiero preguntar, ahorita que está hablando de Luis Quintanar, sabemos que hace un año el Parque de la Solidaridad, que es muy conocido, pues fue nombrado ahora ya Luis Quintanar. ¿Qué fue lo que hizo este gobernante en el estado de Jalisco para que ganara esta parte de reconocimiento por parte de todos los mexicanos y jaliscienses? Su pregunta es importantísima. Dicen que don Luis Quintanar fue un gobernador bueno, pero él tenía el pecado de haber sido, para uno fue paje de Agustín de Iturbide. Okay. Acuérdense de Agustín de Iturbide en 1821, él se corona como emperador de México, después de que se termina la guerra de independencia, y eso lo hizo meterse en muchas complicaciones. Y en base a eso, de la Ciudad de México mandan personalmente al vicepresidente, él viene, lo aprende, se lo llevan al puerto de Veracruz, y ha sido muy cuestionada la estatua, incluso hay una estatua en el parque, y ahora ese parque lleva su nombre. Sí. Pero ha sido muy cuestionado, para unos prácticamente no fue de todo. Yo coincido, tiene ese pecado de haber sido asistente o amigo o ayudante de Agustín de Iturbide.
Pero dicen que en el fondo no fue mal gobernador, que fue una gente carismática, maestro. que fue una gente que lo quiso. Perdón. Tengo una pregunta que es más subjetiva. Para usted, como conocedor de tantos temas e historiador, ¿cómo podría decir que se puede definir un buen gobernador y un mal gobernador? Que también es relativo, porque cada persona va a pensar algo diferente, pero yo quiero su punto No, de fíjese vista. que su pregunta es importantísima. El periodo son de 6 años. Ajá. Y un buen gobernador se le hace una evaluación de acuerdo a su forma de gobernar. Yo me quiero regresar con su pregunta a don Prisciliano Sánchez. Ok. Fue un buen gobernador que ayudaba mucho a la gente necesitada, un gobernador caritativo. Y yo creo que en los tiempos modernos su pregunta es muy importante. Se evalúa de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a las obras, el peregrinar de esos 6 años. Acuérdese que en todo mundo existen las balanzas. Las balanzas son las que anteriormente en los pueblos se pesaba con 2 especies de cucharones, se ponía la pesa y se ponía el producto. Y en este caso puede ser muy importante, se pone lo bueno en la balanza y se pone lo malo en la balanza. Y es como prácticamente se evalúa un gobernador. Oiga, lo esperamos la siguiente semana para que continuemos con este tema. Me parece excelente. Porque creo que nos hizo falta Sí, más preguntas. muchas preguntas.